Bueno, ahora sí, formalmente el equipo de supervisores del nivel inicial, primario y adultos y especial, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de capacitación, encuentro de actualización docente en el marco del bicentenario de la Declaración de la Independencia, que, como ustedes saben, en los últimos años estuvimos tratando de que todo este tipo de encuentros se hicieran un año antes, como para que podamos ver, podamos escuchar, podamos aprender de cuáles son las nuevas investigaciones, los nuevos trabajos que hay sobre los temas que vamos a tratar en este caso el año próximo con el tema de la Declaración de la Independencia. Y saben también que cada vez que tomamos un efeméride lo tomamos dentro del marco de las revoluciones por la independencia, que es así como convocamos en esta oportunidad a un prestigioso historiador que lo va a presentar después Daniel. La idea de hoy es ver contenidos, o sea, contenidos históricos e historiográficos, y tenemos previsto para un próximo encuentro, todavía no sabemos cuándo, pero tenemos previsto que el siguiente encuentro tenga características de la didáctica, que sean didácticos, ¿sí? O sea, esto que hoy planteé Fabio, cómo poder llevarlo a las aulas tanto en el nivel inicial y primer ciclo por un lado y en el segundo ciclo por el otro. Pero eso dentro de poco, próximamente, como dicen los cines. Así que, hecha esta bienvenida, voy a dejar a María del Carmen Rafa, que todos la conocen, que es la coordinadora del nivel primario y adultos, para que nos dé unas palabras formales. Buenos días y bienvenidos. Hace 5 años iniciamos los encuentros de capacitación en didáctica de las ciencias sociales, reflexionando sobre el bicentenario de la Revolución de Mayo. Este es uno de los proyectos pedagógicos que desarrollamos desde la supervisión. El 25 de mayo es uno de los hitos históricos, pero no el único. Es parte de un proceso. Esta celebración es una ocasión que nos interpela como ciudadanos. Las clases de ciencias sociales son horas para pensar el mundo, entenderlo y ver qué se puede hacer. Parte de lo que se juega es la identidad, pensar la nacionalidad. No hay para ello una única manera, hay disputas al respecto. Producida la Revolución de Mayo, que fue el tema que nos convocó hace un tiempo, esta tierra y su gente se enfrentaron a rupturas del orden colonial, a enfrentamientos entre revolucionarios y los que se oponían. Con el tiempo ese enfrentamiento entre criollos y españoles derivó en guerras. Años de dudas y avances en busca de la independencia. Hoy nos preparamos para la celebración del bicentenario de esa independencia. Se recuerda el hito del día del 9 de julio, pero en verdad hubo un proceso que culminó en ese día. En este día trabajaremos el eje histórico correspondiente a ese momento y reflexionaremos sobre qué se debe saber para poder avanzar en el tema. Contar el qué, el cómo y el para qué de ese tiempo, y también pensar los años por venir. ¿Qué semillas? ¿Qué asuntos nos gustan o no para el tercer centenario? La escuela debe pensar en estos temas y definirse institucionalmente. ¿Qué futuro queremos construir y legar? Pensemos en plural. La diversidad, la multiculturalidad en las aulas es un valor. La escuela no es el único constructor de identidad y de memoria. Es una oportunidad para pensarnos como docentes y ciudadanos. Les proponemos considerar estos aspectos en todo el conjunto escolar, teniendo en cuenta que el alumno pasa por un enfoque con estrategias de modo que a lo largo de su escolaridad desarrolle un proceso secuencial y coherente. A la letra curricular hay que ponerle la letra institucional.
Desde el diseño curricular hay que garantizar la equidad para que todos los alumnos de la misma franja etaria, pero con la especificidad de cada institución, puedan tener estas vivencias. El otro proyecto de fuerte impronta pedagógica que sostenemos desde la supervisión es el de innovaciones educativas. Este año, por actividades propias de nuestra tarea referidas a la realización del 25º Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisión Docente, que se desarrollará en nuestra ciudad durante el mes de septiembre, les proponemos una secuencia distinta de actividades. Esta semana recibirán el cronograma para la presentación de las prácticas documentadas, que serán evaluadas como siempre por expertos pedagogos, y se seleccionarán aquellas que presenten una significatividad para abrir las puertas de las escuelas donde se realizan y puedan ser compartidas por el resto de los colegas al inicio de 2016. Los animamos a la presentación de trabajos. Y para finalizar el año, los convocaremos a la reunión de directivos, donde continuaremos reflexionando juntos sobre la educación. En un tiempo que nos desafía con situaciones impensadas hasta hace poco y a las que debemos responder con profesionalismo, comparto con ustedes una cita de Hannah Arendt, que expresa con mucha claridad cuál es el desafío al que nos enfrentamos como adultos. La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, no quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Que salgamos de este encuentro con más saber del que tenemos ahora y con muchas preguntas para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer a las autoridades del Instituto Cardenal Copelo, que nos han facilitado no solo el espacio, sino toda la infraestructura y la organización del mismo, en la persona de su directora general y de los directores de los distintos niveles que están presentes. Queremos agradecerles puntualmente este regalo que nos hacen de permitir aprovechar este lugar. Por otro lado, algunas cuestiones prácticas. Aproximadamente 10:30 vamos a hacer la pausa, donde van a tener la posibilidad de acercarse a un refrigerio. En el momento de la pausa, los supervisores vamos a recibir aquellas preguntas que quieran hacerle al conferencista a partir de lo que hayan escuchado en el desarrollo de la conferencia. Y el objetivo de estas preguntas es que cuando a las 11 hagamos el momento final, la segunda parte de la conferencia, esta se pueda ver enriquecida a partir de las inquietudes de ustedes. El cierre está pensado para las 12 horas. Y ahora voy a presentarles al doctor Fabio Wasserman, que voy a leer un breve currículum, una síntesis de su currículum. Nació en la ciudad de Buenos Aires, es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesor de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es a la vez investigador del CONICET en el Instituto Rabiniani. Su área de investigación es la historia política y cultural de Argentina iberoamericana de los siglos XVIII y XIX. Entre otros trabajos, publicó Entre Clio y la Polis, Conocimiento histórico y representaciones del pasado en el Río de la Plata, 1830-1860, la biografía Juan José Castelli, de súbdito de la corona a líder revolucionario. Las principales publicaciones académicas se pueden consultar en la página de CONICET y también realiza, como en esta oportunidad, actividades de capacitación en diversos ámbitos. Así que, bueno, ahora Fabio, te escuchamos a vos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
quiero... ¿Se escucha? Sí. Les quiero agradecer por su presencia, les quiero agradecer al equipo de supervisores por la invitación y obviamente a la institución por haber sido tan generosa en habernos prestado su casa para poder estar acá compartiendo estas palabras. Para mí es muy grato, suelen decirse estas cosas muchas veces por cuestiones de cortesía, pero honestamente para mí es muy grato estar participando con ustedes de esta actividad, porque tal como presentó recién Daniel, me parece que uno de las cuestiones que a veces afectan la labor, digamos, de los que nos dedicamos a la investigación académica, para poner ciertos términos, o científica, es que nos mantenemos como muy alejados de lo que sucede en el resto de la sociedad. Es algo que a mí me preocupó desde siempre, por eso desde hace años me dedico a actividades de capacitación y de formación. Y bueno, esta es una ocasión que me parece que es muy, muy oportuna para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo pensar el proceso revolucionario e independentista, o como se dijo antes, la revolución de independencia. El punto de partida de esta conversación, me gustaría que son como 2 horas de una exposición, así que puede sonar que esto es algo muy sobrecargado. Cuando lo pensé, aunque en términos prácticos no va a ser así, lo imaginé como una charla. Imaginariamente estoy charlando con ustedes. Así que bueno, no es que obviamente no leo las mentes, después leeré las preguntas que acerquen, pero bueno, trato de pensar cuáles pueden ser las cuestiones que a ustedes les podría ser de mayor interés, utilidad o llamar la atención. Y por supuesto después pueden preguntar cosas que tengan que ver con lo que yo expuse y cosas a las cuales no hice referencia, ¿no? Eso no se limiten. Sí que tenga que ver con el tema, ¿no? Tampoco se extralimitan. Bueno, entonces, como punto de partida, algo que se dijo en la presentación, estamos pensando en procesos históricos. Los historiadores pensamos en términos de procesos y en general el resto de la sociedad piensa en términos de acontecimientos. Y ese es un punto de partida muy importante para tener en cuenta en qué punto se produce cierto ruido en las interpretaciones que hacen los historiadores del pasado y en la que espontáneamente o cotidianamente hace el resto de la sociedad. Esto pasa con todas las disciplinas, no es algo de la historia, ¿no? Todas las disciplinas tienen una forma específica de aproximarse a su objeto y en el resto de el resto de los seres humanos lo miramos de otra manera y está bien y no es un problema. Pero lo que es interesante en todo caso es poner en diálogo estos dos niveles de análisis, comprensión, de interpretación. En el caso de la historia, sobre todo porque, por lo menos de hace más de 100 años, en Argentina, y podría extenderme en otros lugares obviamente, cumple determinadas funciones el conocimiento histórico, básicamente el afianzamiento de la identidad nacional. Y una de las cuestiones sobre las que más ha avanzado la historiografía en los últimos 30, 40 años es, de algún modo, en plantear una mirada, una interpretación que pone en cuestión algunos de esos fundamentos referidos a cómo se construyó la nacionalidad y la identidad argentina. Si nosotros pensamos en cuál es nuestro calendario de efemérides y la forma más me parece que es efectiva, a través de la cual el sistema educativo transmite ciertos conocimientos históricos y contribuye a constituir un sentimiento de identidad nacional, es a través de las efemérides, ¿no? Y si ustedes piensan en nuestras efemérides, las dos grandes efemérides son el 25 de mayo y el 9 de julio, ahora voy a hablar de eso, que es tener dos fechas, y los dos grandes próceres nuestros son Belgrano y San Martín. Como ven, está todo concentrado en el proceso revolucionario independentista, como si la nacionalidad y la identidad argentina estuviera estrechamente vinculada con ese proceso. A nosotros nos parece que es algo obvio, ¿no? O por ahí no cuestionable, pero no es algo natural. En otros países tienen otras temporalidades, tienen otros
momentos históricos a los que se le puede prestar atención a la hora de considerarlos parte constitutiva de su identidad. Y en el caso nuestro eso no es así. Recién en el siglo XX, por ejemplo, se fueron sumando nuevos acontecimientos, bueno, el 12 de octubre, que en los últimos años también ha sido resignificado, etc. Pero si uno piensa, por ejemplo, nosotros en el 2010 festejamos los 200 años de la Argentina. El otro día creo que se los comentaba cuando me reuní con el equipo de supervisores, pero en Brasil festejan los 500 años. No porque en Brasil todo sea más grande, sino porque ellos tienen una concepción desde la llegada del primer navegante portugués a sus costas. Ahora, esto suena que todo es arbitrario, ¿no? Parece que, bueno, elegimos esto, tampoco es arbitrario, porque la forma en la cual las sociedades, las comunidades y los grupos construyen su identidad, rescatan determinados momentos del pasado, dejan en un segundo plano a otros, también tienen una historia. Entonces, la idea de mi exposición hoy va a tratar de trabajar en estos dos niveles. En primer lugar, el histórico, específico. Bueno, cómo pensar el proceso revolucionario e independentista, cómo se llegó al 9 de julio. Y en un segundo momento, la idea es ver cómo el 9 de julio y el proceso revolucionario en general se constituyó en ese momento fundacional de la nación y de la identidad argentina. ¿Sí? Entonces la idea lo voy a separar para que no sea más confuso de lo que por ahí puede llegar a ser. Sobre todo porque en la primera parte, y esto es inevitable, lo siento, es historia, va a haber información, va a haber datos, etc. Después van a ver ahí, creo que también se los van a enviar por mail, hay una bibliografía que yo seleccioné para que ustedes puedan profundizar, hay materiales audiovisuales. Por suerte hoy en día una de las cosas interesantes es que hay mucha producción de material audiovisual que es realmente bueno, Bueno, no solo en el sentido que es didáctico, sino que es sólido y está bien fundamentado, ¿no? A veces algo puede ser interesante o atractivo, pero su interpretación puede dejar mucho que desear. Lamentablemente pasa muchas veces. Pero en los últimos años ha habido un incremento en la producción de material audiovisual y digital que está muy bien. Bueno, empiezo entonces, si no la introducción es muy larga. Yo decía que, bueno, pensamos en acontecimientos espontáneamente, ¿no? Entonces, claro, una efeméride es el 9 de julio, es el 25 de mayo, pero como se dijo en la presentación, estamos pensando en procesos. Entonces, ¿cómo pensar el proceso dentro del cual se inserta el 9 de julio? ¿Y qué significado tiene dentro de ese proceso la fecha del 9 de julio o lo que aconteció ese día? Eso es lo que voy a explicar. Cuando uno hace una explicación de un proceso tiene que tomar muchas decisiones que tienen que ver con cómo recorta el proceso, cuándo empieza, cuándo termina, sobre qué espacio, qué actores. No es algo tampoco obvio ni natural. Por ejemplo, después voy a decir algo de esto, la discusión que se dio este año sobre si hubo otra declaración de independencia, ¿no? Por los pueblos libres de Artigas, evidencia que no importa lo que pensemos sobre el tema, de que no es algo natural, sino que también tiene que ver con las distintas interpretaciones que se pueden hacer sobre eso. Si uno selecciona a algunos actores puede ver una cosa, si uno selecciona a otros puede ver otra. La única forma de entender esto es no tomándolos en forma aislada. Y si me gustaría que se fueran con alguna idea importante de acá, es básicamente con esa, ¿no? De no tomar los hechos como especie de mojones aislados, sino formando parte de un proceso. Eso es un primer punto. Ahora, bueno, ¿cuál es este proceso? Y el proceso tiene que ver con cómo debemos pensar a la revolución de independencia. Tradicionalmente, digo esto muy rápido ahora, lo que nosotros transmitimos y como hemos sido educados, lo que plantea es que alrededor de 1810, desde las invasiones inglesas, la fecha ahí puede variar, se había desarrollado una fuerte conciencia por parte de los criollos que no querían seguir formando parte del Imperio Español como colonia y querían terminar con ese dominio colonial, y en ese sentido lo que estaban expresando era la existencia de una nación o de una nacionalidad o de la conciencia de una nacionalidad. Bueno, en realidad esta interpretación que a nosotros nos parece muy
estoy diciendo muy rápido, ¿no? Obviamente esto es mucho más complejo, también tiene una historia, y el gran constructor de esta interpretación es Bartolomé Mitre. Pero piensen que Bartolomé Mitre hizo esto en el último tercio del siglo XIX, o sea, 50, 60, 70 años después. No es la interpretación que tenían los contemporáneos. Y en realidad lo que la historiografía, yo les decía, que los últimos 30, 40 años ha mostrado, es que lo que no había en ese momento, 1810, en 1808, una idea de nación ni de nacionalidad. Puede haber, a veces, cuando uno plantea esto, puede sonar como algo muy duro, o como algo, pero ¿cómo puede ser? Y en realidad, si uno, digamos, pudiera correrse un poquito, tomar distancia y decir, bueno, pero ¿por qué tendría que haber existido? ¿Por qué tendría que estar ese sujeto que nosotros consideramos como una especie de actor que recorre todo el pasado de este territorio? ¿Por qué tendría que haber existido en ese momento? Las naciones se construyen, las nacionalidades se construyen. ¿Por qué tenía que estar ya construida o estar algo que es más astuto, porque es lo que hace Mitre? No necesariamente que está construida, sino que estaba destinada a construirse. Eso es mucho más astuto, porque puede incorporar toda la evidencia que muestra que no había. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que había? Vamos a empezar por ahí. A ver si logro manejar esto. Sí, no logré. Bueno, bien, tengo que hacer capacitación en tecnología. Bueno, este mapa un poco difuso, que algunos conocerán, es el mapa de lo que es el Virreinato del Río de la Plata. Es una entidad administrativa, político-administrativa, que queda la corona española en 1776. Es decir, piensen esto, 34 años antes de la Revolución de Mayo. Es decir, que la estructura político-administrativa, en la que nosotros muchas veces pensamos que ya estaba ahí definida la nacionalidad argentina y en la que le han sido robados territorios, era una creación de la corona española de 34 años antes. O sea, más joven que creo que casi todos los que estamos acá. ¿Sí? Que en términos de una vida puede ser importante, en términos históricos es nada. Nada. ¿Qué era antes este territorio? Era el lugar más marginal de los dominios coloniales españoles en América. Era un lugar donde no había nada, ¿no? Sobre todo la zona litoral, que es la que va a ser más importante después. En todo caso, la zona más importante era la alto peruana y lo que sería el norte de la actual Argentina, que era donde había una mayor densidad demográfica, mayor riqueza, etc. Entonces, no voy a explicar esto, pero tiene que ver con cambios en la economía mundial, con el avance de la revolución industrial. Hay un mayor interés cada vez hacia el Atlántico y hay una reorganización de la monarquía española que decide separar estos territorios de lo que hasta entonces era el Virreinato del Perú y crear el Virreinato del Río de la Plata. Hasta ese entonces, las estructuras políticas eran gobernaciones y sobre todo el actor más importante, y esto es importante para entender la historia colonial en general, eran las ciudades. Los centros políticos, económicos, culturales y sociales eran las ciudades. El dominio colonial español en América se basó en las ciudades, es como la estructura vertebral. Y de ahí el poder de los cabildos, que expresaban a lo que serían las dirigencias de las ciudades. Digo, esto es muy importante porque de las ciudades después van a nacer las provincias y de las provincias después van a nacer la nación. Ustedes piensen en los cuales son... una pequeña digregación. Piensen cuáles son los nombres de las provincias de las que se construyeron en el siglo XIX y van a ver que de las 14, 13 llevan el nombre de la ciudad que las antecedió. La única es Paraná, Entre Ríos. Todas las otras hay diferencias, porque no sé, los nombres fueron cambiando en el sentido que antes eran nombres larguísimos, ¿no? Pero Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba. Entonces, esto era una estructura de ciudades, ¿sí? Buenos Aires es una ciudad muy pequeña en el siglo XVIII, a fines del siglo de ese siglo había crecido bastante, y la corona decide organizar esto, por distintas razones que ahora no vienen en el caso. Y crea el virreinato con el virrey con asiento acá en la ciudad de, bueno, por ahí más o menos, de Buenos Aires. La estructura del virreinato, también si ustedes la ven, son intendencias, gobernaciones, ¿sí? Son intendencias, hay 8 intendencias y 4 gobernaciones. Las gobernaciones están en las zonas de frontera con el Imperio Portugués. Montevideo, Las Misiones, Moxos y Chiquitos.
y después está las intendencias de La Paz, de Charcas, bueno, etcétera, de Potosí, después la de Salta de Tucumán, la de Córdoba del Tucumán. Son nombres que, y esa es parte de, de las cuestiones que les quiero plantear, son nombres que nos dan la idea de que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando ni de la ciudad de Tucumán, ni de la ciudad ni de la provincia de Tucumán, ni de Córdoba, estamos hablando de otro tipo de estructura que no está predestinada a ser lo que sería finalmente. Bien, esta a partir de 1776 y crece mucho el virreinato en el marco, decía antes, de algo que ustedes deben conocer, que son las reformas borbónicas, que tiene que ver con un intento de la monarquía de volver a relanzar a España, que después de su auge en el siglo XVI se había convertido en una potencia de segundo orden. Entonces hay una serie de transformaciones y lo que busca es tener un mayor control de las colonias, por ejemplo, y ahí también toda esta serie de reformas políticas, administrativas y también militares. En el caso del Río de la Plata se sumó el hecho también de que se buscaba frenar el avance portugués, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se sentían identificados los habitantes del Río de la Plata? Digamos, un criollo. Bueno, en principio no se sentían identificados como argentinos. Era algo que, un término que casi no se utilizaba. En realidad se utilizaba muy poco y servía solamente para designar a los habitantes lo que era el área de Buenos Aires. Uy, porque algo que está mal. Ahí está. El área de Buenos Aires, y en el sentido de que había quedado la idea del río argentino, el río de la Plata, era como un sinónimo de platense, pero del área de Buenos Aires, de la gobernación, no de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De esta zona. Piensen que uy, no, me fui. Ahí voy. En serio. Bueno. Bueno, sigo, no importa. La gobernación de Buenos Aires, digamos, ocupaba lo que es actualmente todo el litoral e incluso una parte de lo que es actualmente Uruguay. Por ejemplo, la ciudad de Colonia forma parte de la gobernación de Buenos Aires. No importa, no es que digo todo esto para que lo recuerden, para que sepan, no es una clase de geografía histórica, sino para que vean, tengan una idea de cómo las estructuras político-territoriales no necesariamente se corresponden con lo que fue después, y no estaban destinadas a corresponderse. Eso es producto de una historia. ¿Sí? Me fui a cualquier lado, ¿no? Bueno, entonces, se sentían identificados como con la ciudad en la que habían nacido, lo anterior. Gracias. Bueno, ahora después sigo con el mapa. Se sentían identificados, decía, por ejemplo, como miembros de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, cordobés, tucumano, o como americano, español o español americano. ¿Por qué digo esto? Porque eran españoles. Eran considerados españoles, los criollos, españoles americanos. ¿Y cómo se distinguían de los de España? Eran españoles europeos o españoles peninsulares. Obviamente América es un continente muy grande, hay una gran diversidad de situaciones, no en todos lados se da del mismo modo, pero a grandes rasgos sucedía esto. No había una identidad, sí había una identidad que se estaba construyendo criolla, pero no necesariamente una identidad nacional. ¿Bien? Muchos de estos criollos, vamos a nombrar uno que es muy conocido, Manuel Belgrano, sobre todo estos criollos ilustrados, a fines del siglo XVIII pensaban que la corona era un actor que no solo era muy poderoso, sino que podía promover transformaciones que fueran importantes para el Río de la Plata. Ustedes piensen que para los habitantes de la zona del litoral rioplatense el cambio que se había producido con todo esto era muy importante. Pasó de ser un lugar absolutamente marginal a ser una capital muy importante, con mucho poder, con riqueza, etc. Porque parte del virreinato, parte del chiste de crear
más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un imperio colonial que no tiene flota. ¿Cómo puede funcionar un imperio colonial sin flota? ¿Cómo asegura que los metales que vienen de América, que ya por distintas razones ya no quedaban demasiado en España, ahora ni siquiera llegan? Y la consecuencia inmediata de la crisis en el área rioplatense, nosotros la conocemos, fue el año siguiente, las invasiones inglesas. Entonces, en el Río de la Plata, la crisis de la corona, que ahora voy a explicar, se hace patente a partir de 1808, se anticipa en 1806. Porque ¿qué es lo que ven? Todos, no los criollos, todos. Y que ni las autoridades ni las fuerzas militares están en condiciones de asegurar lo básico, que es el control del territorio. Y que puede una expedición inglesa, y que algo peor todavía, que los invasores fueron finalmente rechazados por fuerzas milicianas organizadas en forma local. Entonces, ustedes dirían, bueno, pero entonces ahí sí aparece la idea de independencia. Yo les decía, antes eran muy pocos. Hay algunas figuras que son conocidas. Francisco Miranda, el venezolano, por algo lo dicen el precursor. Pero era el precursor así con mayúsculas, porque era casi el único que se le ocurría así seriamente tener planes de independencia y que llevara adelante. Y por otro lado, Miranda era una figura muy aventurera, ustedes saben, estuvo peleando por muchos lugares y hacía planes quería convencer a los ingleses de llevar adelante o conseguir su apoyo para el proyecto independentista. ¿Sí? Pero no había muchas figuras. En el Río de la Plata, en Buenos Aires, se habla muchas veces de un partido de la independencia. Ahora, antes de llegar a esto que va a pasar después, acá tenemos un problema, si me permiten voy a hacer una segunda digresión, o tercera, o vigésima, ya no sé por cuál voy, que es la siguiente. Otro de los problemas que tenemos, yo dije, uno de los problemas que tenemos es que pensamos muchas veces en sucesos y no en procesos. Otro de los problemas es que pensamos que cuando en un documento leemos una palabra, significa lo mismo que hoy en día. Entonces, tranquilamente nosotros podemos leer que alguien en un texto pone independencia y pensamos que está diciendo lo mismo que nosotros pensamos. Y en realidad independencia es algo relativo, y en ese momento era algo relativo. Lo que podríamos decir nosotros es tener mayor autonomía. Entonces, incluso la idea de independencia podría significar, en esos años, ¿no?, antes de 1810, algo que ya de algún modo había sucedido, que es que las colonias españolas en América tuvieran una mayor autonomía con respecto a la monarquía, pero no una ruptura. Esto tiene que ver también con la forma en que está estructurada la monarquía, pero de eso no voy a hablar porque si no sí sería muy largo y lo odiarían. Pero sí, entonces por lo menos tener en cuenta esto, que muchos conceptos que nosotros utilizamos hoy en día, y es parte del problema de estudiar este proceso, pueden parecer que dicen cosas similares, pero no es exactamente lo mismo. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, porque ustedes pueden decir, pero acá dice que tal cosa quiere la independencia. Bueno, pero por ahí lo que está diciendo no es exactamente lo que nosotros estamos pensando. Y lo mismo pasa con patria, con nación, con muchos otros conceptos. Después voy a hablar un poquito del de nación. Entonces, recapitulo. La monarquía está en crisis, está aliada con Francia contra Inglaterra. Francia ocupa todo el continente, salvo Portugal, Inglaterra ocupa los mares. España, que Francia ocupe todo el continente, no le sirve de nada, porque perdieron los mares y es un imperio colonial, ¿no? Y en el Río de la Plata, las fuerzas locales lograron primero reconquistar y luego rechazar y expulsar a los invasores ingleses. Ahí se produce una gran crisis porque se destituye un virrey. No es algo... Para nosotros no lo calibramos, pero que una junta y un cabildo abierto destituye un virrey era algo inédito, muy grave. El virrey es el representante del rey, ¿no? Es como afectar al rey. Ahora, insisto, ustedes dirán, bueno, entonces acá estaban pensando ya en la independencia, y sin embargo no. Porque si ustedes leen todos los textos que se produjeron en esa época, hay todo un ciclo obviamente muy heroico, con muchas poesías. Las poesías de la época eran horribles, pero bueno, por trabajo uno tiene que leerlas. No se los recomiendo. Porque el neoclasicismo era lo que estaba en moda y es todo figuras retóricas de la antigüedad clásica. Les mole. Entonces, si ustedes, leen los documentos de la época, van a encontrar que lo que es una afirmación de un orgullo local,
pero para nada de una ruptura con la monarquía. Pueden decir, bueno, no lo van a estar diciendo, pero no es solo que no lo van a estar diciendo, es que realmente no lo podían concebir. Era muy difícil concebir la separación de esa estructura a la cual se pertenecía desde hace 3 siglos. Nosotros lo concebimos porque nos parece obvio, pero si nos pusiéramos en el lugar de los actores del periodo no es algo tan sencillo de concebir, y menos concebir ser gobernados no por un monarca, menos aún. Es algo muy difícil de conseguir. Era muy difícil de concebir. Entonces, por ejemplo, hay un documento que es muy lindo, que es que Saavedra, que es el comandante del cuerpo de patricios, después, digamos, de la defensa en 1807, hace una arenga y les dice, porque nosotros lo que mostramos es que nosotros somos más leales que los propios españoles. Nosotros podemos defender mejor los dominios del monarca que los propios españoles y que los propios funcionarios. Está afirmando una pertenencia, y si uno pensara entonces cuál es la idea de nación, la idea de nación, aprovecho para decirlo ahora, que predominaba, tenía que ver con la pertenencia a la nación española, que era la monarquía, porque nación tenía 2 usos, que son 2 usos que actualmente existen. Por un lado eran poblaciones que están sometidas a un mismo poder político o unas mismas leyes. Una definición, si ustedes quieren, política de nación. Y por otro lado, un grupo de personas que tienen características en común. Puede ser incluso el lugar de nacimiento, que es de donde viene etimológicamente nación. Pero lo que no existía en esa época, y esto es decisivo, y esto es absolutamente decisivo porque nos va a permitir entender todo esto, es que no había un vínculo entre una definición y la otra. Nosotros pensamos, el principio de las nacionalidades, que dice que una comunidad que tiene determinados rasgos en común y que las identifican y que habita un territorio tiene derecho a constituir una nación o un Estado nacional. Están unidas las 2 ideas de nación. Esto es algo que inventan los románticos en la década de 1830 más o menos. O sea que en 1808 era imposible que esto existiera. Esa es nuestra idea de nación. No era la idea de nación que había en ese entonces. La idea de nación era que, en términos políticos, vamos a usarla todo el tiempo en términos políticos, era que comunidades que podían constituir una nación según su voluntad y sus intereses y sus acuerdos. Eso. Las naciones se podían construir, pero tenían que, para ello tenía que existir una voluntad. No era un problema de identidad o de pertenencia. Obviamente que si una nación si hay un conjunto de pueblos que tienen rasgos en común, puede ser que sus intereses coincidan y les sea más fácil gobernarse, pero eso no es lo que se usa para legitimar la creación de una nación. Y todas las naciones que surgen en los procesos revolucionarios independentistas en las primeras décadas del siglo XIX no invocan la identidad, invocan esto: son nuestros intereses, nos organizamos de este modo, me reúno con esto como yo quiera. Y esto explica también de algún modo, a lo que voy a referirme después, que la plasticidad, en el sentido de qué tipo de combinaciones de construcciones políticas se podían hacer. Muchas, porque no dependía de un territorio, no dependía de una identidad, dependía de nos ponemos de acuerdo. Por eso la nación argentina no era algo que estaba predestinado, o por lo menos del modo en que lo terminó siendo. Vuelvo. ¿Estoy siendo muy disperso? Perdón, sí. Porque cada día que voy avanzando me doy cuenta que hay cosas que hay que incorporar. Bueno, entonces estamos en el Río de la Plata la crisis se anticipó, pero la verdadera crisis se produce en 1808. Hay un acontecimiento que va a transformar todo lo que tiene que ver con la monarquía española, que son las abdicaciones de Bayona. Brevemente, había una crisis ya de la monarquía. Carlos IV, que era el monarca español, que no había sido muy feliz su gobierno, había movido una especie de golpe palaciego, le había dado la corona a su hijo Fernando VII, y Napoleón aprovechó todo esto. Ellos eran aliados y los convocó a la ciudad de Bayona, en la frontera entre Francia y España, y les dijo: Fernando, devolvé la corona a tu papá, Carlos, dame la corona a mí, yo se la doy a mi hermano. Y lo coronó a su hermano José I como rey de España. Ahí Napoleón tuvo uno de sus pocos errores, porque lo que pensó que esto iba a ser como cualquier situación de cambio de dinastía, que en Europa era muy común. Lo que no esperó es que hubo un rechazo muchas autoridades apoyaron esto, porque dijeron: cambiamos de... Un siglo antes había pasado lo mismo, cuando asumieron los Borbones después de una guerra, desplazando a los Habsburgo. O sea que dijeron: va a pasar lo mismo. No pasó lo mismo.
no pasó lo mismo. No solo no pasó lo mismo, sino que pasó algo que trastornó todo. Y lo que sucedió fue que, a pesar del apoyo de algunas autoridades, sobre todo en los niveles más altos, autoridades sobre todo civiles y eclesiásticas, buena parte de la población española y buena parte de la dirigencia española rechazó al nuevo monarca, porque era algo muy extraño. O sea, no es, el tema de los cambios de dinastía eran aceptables, pero este era un robo. No era una alianza, no era una guerra, era tu socio que te está robando todo, ¿no? Y aparte, bueno, venía también que ver con cuestiones más profundas, que una gran crisis interna en España, y para muchos en España Francia era el mal, eran los herejes, los jacobinos, los impíos, una mezcla de factores. La cosa es que hay una gran resistencia popular. Ustedes conocen los grabados de Goya, son muy conocidos de las guerras.